Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro CEO Talk sobre la nueva tendencia en el trabajo híbrido, ya en el mundo post pandemia. Vamos a hablar un poco de la cultura, productividad, las herramientas, la seguridad y los casos de éxito de 3 compañías importantes que nos pueden dar una luz sobre cómo hacerlo nosotros en nuestras empresas. Antes de comenzar, las recomendaciones de siempre: colocar su video en off, el audio en mute, y las preguntas que vayan teniendo, por favor, las van colocando en el chat. O al final de las 3 presentaciones vamos a tener el espacio para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. La agenda del día de hoy: vamos a comenzar con Luisa Esguerra. Ella es Business Group Lead de Microsoft. Luego vamos a continuar con Roberto Contreras, el Chief Technology de Norte de Latinoamérica de DXC Technology. Y terminamos con Gaby Álvarez. Ella es la Cloud HR Program Manager de Google Cloud. Y al terminar las 3 presentaciones tendremos las preguntas. Entonces comencemos. Tengo el gusto de presentar a Luisa Esguerra, gerente de seguridad y productividad, ingeniera de sistema de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido vicepresidenta de ventas de Latinoamérica y el Caribe de Bugurú y cuenta con una amplia experiencia como Oracle, SideMarket y Softline. Adicionalmente, Luisa ha participado durante 15 años en proyectos de transformación digital y ciberseguridad. Hoy nos trae una charla muy oportuna en torno a los cambios en el ámbito del trabajo remoto hacia el concepto de trabajo híbrido y cómo las organizaciones pueden adoptar estrategias que les permiten ser exitosas en esta nueva realidad. Veremos algunas tendencias mundiales de cómo poder tomar lo mejor de los dos mundos, presencial y remoto, y rescatar todos los aprendizajes para potenciar a los equipos de trabajo en este nuevo modelo que vamos a tener que implementar en el mundo de post-pandemia. Bienvenida, Luisa. Gracias, Eduardo. Pues como tú lo mencionabas, creo que desde Microsoft hemos aprendido mucho, así como todas las compañías que han tenido que implementar estas estrategias, y queremos contarles hoy cómo podemos, digamos, tomar lo mejor tanto del mundo remoto como de todo lo que vamos a empezar a retomar del mundo presencial. Evidentemente, y creo que en todas sus compañías lo deben estar viviendo, la salud continúa siendo una prioridad y las compañías debemos continuar. Hoy tenemos muchos desafíos, digamos, en torno al tema de la salud y cómo protegemos a nuestros colaboradores en ese sentido, pero aún así debemos adaptarnos a esa nueva realidad. Evidentemente, el trabajo remoto ha traído múltiples beneficios en términos de productividad, de continuidad de negocio, de costos fijos en espacio, de aumento de una fuerza laboral distribuida, capturar talento en otras locaciones, pero aún así también nos ha impuesto muchos desafíos. Si quieres, siguiente, por favor. Y esto está en torno de esa productividad que buscamos, donde a muchas compañías nos tocó dar un vuelco administrativo muy importante para trabajar por resultados. Y esto implica no, digamos, no contar las horas, sino efectivamente estar en pro de un resultado común y de una misión como compañía. Por otro lado, pues sobrepasar los obstáculos, y creo que esto a todos nos enseñó que tenemos que verbalizar lo que requerimos. Entonces, si necesitamos ayuda de algún colaborador, si necesitamos ayuda de un proveedor, tenemos que estar muy atentos a manifestar esas necesidades de manera abierta y ser muy vocales. Por el otro lado, nos dimos cuenta que cada persona vive una realidad diferente y en ese sentido espera unas cosas distintas de su entorno de trabajo. Tenemos que promover empleados felices. Definitivamente esta va a ser la clave del éxito al adaptarnos a lo que viene, porque si tenemos empleados que no lo están o empleados sobrecargados en un entorno remoto, es muy difícil verlo hasta que tal vez el resultado no se concluye. Por el otro lado, pues el uso de la tecnología de manera integral, un factor vital,
en cómo hacemos buen uso de lo que tenemos y cómo hacemos inversiones inteligentes. Y el tema de la seguridad no menor, ¿no? Creo que lo hemos visto en los diferentes sucesos que han pasado en los últimos días, en los ataques de identidad y en el incremento de todo este tipo de temas, que es un tema que no podemos dejar de lado. En este sentido, nuestra nueva realidad va a tener estos dos componentes, lo que nosotros llamamos la bioseguridad versus la conectividad. Y sobrepasando todos estos obstáculos del trabajo remoto, pasamos a un entorno de lo que llaman los expertos como el trabajo híbrido, que combina estas dos variables, pero que representa una mucha mayor complejidad, porque vamos a tener que pensar en tres grupos de usuarios. Vamos a tener que pensar en aquellos usuarios que continúan remotos desde sus casas, aquellos usuarios que van a estar móviles o van a estar en cualquier parte desarrollando alguna actividad o pasión, y por el otro lado aquellos empleados que van a ir a la oficina. Entonces, en este ámbito nosotros hemos encontrado pues con muchas firmas de consultoría, aliados importantes en cómo abordar este nuevo desafío y cómo poder abordar el puesto de trabajo digital de una manera absolutamente pura, ¿no? Porque ahora definitivamente vamos a estar hablando de ese puesto de trabajo digital, que lo puedo hacer desde cualquier lugar. Y en ese sentido, los analistas tienen muchos puntos en común que vale la pena resaltar acá. Lo primero, pues es lo importante que es pensar en cómo generamos ese compromiso de los empleados, no solamente con sus resultados, sino con el quehacer de la compañía, ¿no? Y hacer buen uso de las tecnologías y demás. Luego, todo lo que tiene que ver con la seguridad digital y todo lo que tiene que ver con cómo atraemos ese talento en medio de que este puesto de trabajo digital pues va a ser un pivote para lograrlo. Así que pasando un poco al siguiente tema, nosotros hicimos un estudio donde pues investigamos dentro de un gran marco de nuestros clientes qué tan listos estábamos para esta nueva realidad. Y aquí encontramos varias cosas bien interesantes. Por un lado, el trabajo híbrido es inevitable. Creo que el poder sacar lo mejor de los dos mundos es la expectativa de cualquier empleado, cualquier colaborador, cualquier líder. El 80% de los líderes hoy esperan un trabajo flexible desde casa después de la pandemia. El 73% de los empleados buscan ofertas laborales que les permitan tener esa colaboración flexible. Y por el otro lado, el 67% espera también tener entornos de colaboración presencial, donde esta colaboración presencial evidentemente va a estar ligada a un propósito. En este quehacer, lo primero pues es cómo replantearnos este liderazgo, y este liderazgo visto desde el ambiente híbrido implica muchos cambios de paradigma, ¿no? Primero, el tema del trabajo flexible y que está acá para quedarse. El talento pues va a estar en cualquier parte. Esto va a ser, por un lado, muchísimo más fácil atraer el talento, pero por el otro lado también mucho más complejo retenerlo. Los líderes que hoy están lejos del día a día, digamos, de las necesidades de sus empleados, van a tener que replantearse, porque este trabajo híbrido implica una altísima capacidad gerencial, y la innovación pues va a ser la mejor herramienta de persuasión, ¿no? Y esto de alguna manera va a hacer que todas estas compañías que empiecen a replantearse sus modelos, sus productos, las necesidades cambiantes, van a ser aquellas que van a estar un paso adelante. Y la productividad, por un lado, también va a replantearse. Ahorita les voy a contar un poco acerca de temas de experiencia de empleado, pero hoy esa altísima productividad que vimos en la pandemia está enmascarando una fuerza de trabajo que se está agotando, y unos jóvenes que no quieren vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Entonces, también de alguna manera necesitamos darle una inyección energética a ese propósito para que podamos cumplir estos desafíos. Empezando desde, y acá queremos mostrarles un poco del tema de lo que nosotros llamamos la sobrecarga digital. Estos son algunos indicadores año contra año de lo que nosotros vemos en nuestra
en nuestra telemetría, por supuesto, pues información anonimizada, pero vemos un 148% de incremento en reuniones, vemos 40 de emails en incremento año contra año, un 45% de incrementos en chats fuera de las horas y un 66% de documentos que tienen más de un autor. Esto quiere decir que evidentemente si ustedes ven las barras púrpura y amarilla, pues se está viendo un incremento importante en las horas que la gente está en reuniones y en la información que está siendo compartida en las redes de productividad. En este sentido, el tema de reenfoque de propósito se hace inminente, como desde la gerencia empezamos a tener una escucha muy abierta, a crear empatía para saber cuáles son esas necesidades de los empleados, cuál es ese mundo que para ellos representa ese balance perfecto del trabajo híbrido, cómo generamos experiencias dentro del día a día, que los empleados estén disfrutando ese viaje y ese propósito, y crear un entorno seguro que permita que todo esto suceda sin exponer la información ni exponer de alguna manera todos esos activos empresariales. En ese sentido, y acá quiero compartirles un ejemplo de cómo en Microsoft hemos replanteado este desafío. Nosotros ya llevamos 6 años en este trabajo híbrido y lo primero que hizo nuestro CEO fue replantearse ese propósito en términos de pensar, bueno, cómo generamos una cultura de crecimiento donde cada persona desde lo individual esté absolutamente comprometida a lograr más y a que nuestros clientes estén logrando lo máximo de sus soluciones de tecnología. Y así fue como hoy podemos prácticamente trabajar desde cualquier parte. Muchos empleados viajan a través del mundo mientras trabajan en Microsoft y muchos otros incluso pues tienen una flexibilidad absoluta en términos de volver a la oficina y trabajar de manera remota. Y así, pues, nuestro nuevo modelo operacional implica replantearnos 3 cosas, ¿no? El tema de las personas, de cómo nos acercamos y cómo entendemos sus necesidades. El tema de los espacios. Hoy los espacios tienen que ser híbridos, tienen que permitir incluir a la gente que está dentro y fuera de la oficina. Y el tema de la tecnología que permita habilitar esto. Así pues, en términos de cómo empezar, pues hay que hacer las preguntas claves que nosotros acá enmarcamos en 3, pero básicamente es quién continuará trabajando remotamente, por cuánto tiempo, quién tiene que venir a la oficina, durante cuánto tiempo, el trabajo individual, dónde lo harán, puede ser remoto, puede ser en la oficina, de tal manera que esto nos limite un poco esa carga y esas capacidades de qué necesitamos tener en espacio físico versus qué capacidades necesitamos en el entorno remoto. Y esto nos lleva al concepto que nosotros llamamos experiencias conectadas, ¿no? Por un lado, y creo que todas las compañías están trabajando de alguna manera en esto, pero generar esas reuniones efectivas que antes de la reunión tengan todo el material para prepararse, durante la reunión puedan tomarse temas de grabación, de colaboración y que después de la reunión puedan quedar todos los hitos y la manera de planearlas, pues es clave para que de alguna manera cuando volvamos a ese entorno no tengamos 2 trabajos, ¿no? El remoto y el presencial, sino que de alguna manera todas estas reuniones efectivas también evolucionen en ese sentido. Todo el tema de colaboración, edición de documentos en equipo, compartir contenido, ficheros compartidos, pues va a ser clave para que de alguna manera quien está en un lado o en el otro, quien va de la oficina, quien esté desde su casa pueda acceder a la información y no haya disrupción en el trabajo que estamos haciendo hoy. Todo lo que tiene que ver con procesos, con flujos de trabajo que puedan ser integrados dentro de estas suites de colaboración y permitir que la gente pueda trabajar desde múltiples dispositivos. Si quieres continuar, por favor. Aquí digamos que integración con calendarios, siguiente. Con dispositivos móviles, siguiente.
que de alguna manera nos lleven un poco también de hablar del tema de experiencia, ¿no? Hoy vemos que el 34% de los empleados están más agotados que hace un año. Y acá tenemos con muchas firmas de recursos humanos que hacemos partnership, nos indican que el 38% de los empleados manifiesta que está atendiendo a reuniones que no son productivas. Tenemos también, hay cifras de los 76% de los empleados reporta fatiga laboral. El 91% dice que esta fatiga está afectando negativamente su desempeño. En algunos casos que fue necesario hacer reducciones de salarios, pues efectivamente esto está altamente ligado con el compromiso. Y reemplazar un empleado productivo en un momento como este igual tiene una altísima complejidad. En este sentido, pues básicamente nosotros estamos viendo una tendencia muy importante en este trabajo híbrido hacia las herramientas de, si quieres, el siguiente, por favor. Pues gestionar esta productividad y el bienestar, indudablemente. Siguiente. Va a ser de alguna manera esta experiencia de que nosotros llamamos experiencia ampliada, que desde todos los canales yo pueda estar atento a los temas de comunicación, que pueda gestionar esos recursos de la compañía, que pueda generar visibilidad sobre la información, sobre las nuevas ideas, que pueda gestionar el conocimiento, que pueda gestionar el tema de comunidades, bienestar emocional y un tema no menor, y esto nos lo preguntan muchísimo nuestros clientes. Es muy difícil gestionar el crecimiento y el desarrollo de los individuos en medio de un entorno remoto. Entonces, todas estas herramientas que nos permitan de alguna manera gestionar la integralidad del empleado van a ayudarnos como gerentes a poder ver cuáles son esos logros, que la gente tenga la visibilidad sobre su trabajo y que efectivamente suceda de la misma manera que sucedía en el entorno presencial. Siguiente. Y luego, digamos, estas herramientas de experiencia de empleado aquí, si quieres, Eduardo, pasar rápidamente porque sé que nos quedan 2 minutitos, pero digamos, para darles una idea, esto básicamente va muy orientado a cómo podemos ver de manera integral en un tablero de control mi propia perspectiva, en un tablero de un líder, la perspectiva de mi grupo y luego en un tablero de recursos humanos, la perspectiva de una organización. Entonces, esto de alguna manera nos lleva como al circuito perfecto entre lo que es productividad, lo que es trabajo híbrido y cómo gestionamos esa fuerza laboral para poder llegar a ese entorno virtual. Acá, por ejemplo, ¿cómo puedo ver yo los diferentes grupos? Entonces, saber cómo está. Y acá que quisiera dejarles alguna material de consulta para que ustedes puedan revisar fuera de línea. Hay muchísima literatura alrededor de esto y posiblemente puedan mirar en aca.ms, Workplace Insights, van a encontrar un montón de información que yo creo que va a poder serles de mucha utilidad. Y por último, para terminar, el tema de seguridad, muy importante. Hoy la mayoría de los ataques están llegando por correo electrónico, entonces es muy importante tener no solamente una solución tecnológica que proteja, sino también una concientización de los usuarios de esos riesgos de ciberseguridad, qué pasa en un entorno híbrido donde la gente esté trabajando desde cualquier lugar, qué riesgos pueden representar las redes inseguras, todo el tema de tecnologías que protejan los dispositivos, de amenazas, el buen uso de contraseñas, que de alguna manera todo esto vaya alineado con las políticas de la compañía para información sensible, que de alguna manera este nuevo paso no abra una nueva puerta, ¿no? Y que de alguna manera podamos estar protegidos para preocuparnos por ese cambio de forma de operar y no por el tema de seguridad que está en un momento crítico. Así que, Eduardo, muchas gracias y bueno, le doy paso al siguiente orador. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Muy buena, excelente. Estoy seguro que van a suscitar preguntas que ahorita más adelante vamos a responder. Vamos a continuar entonces con Roberto
Contreras, el Chief Technologist del norte de Latinoamérica de DXC. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología con un historial de éxito en una variedad de posiciones de liderazgo técnico, trabajando con clientes en el sector público, transporte y manufactura, entre otros. Roberto comenzó su carrera en DXC en el año 2005 con EDS, HP y HPE, y siempre ha sido una parte integral de iniciativas en México, América del Norte y América Latina, con una pasión personal por brindar soluciones tecnológicas con visión de futuro a los clientes en entornos de TI en constante cambio. Roberto a menudo comparte su experiencia al liderar la transformación digital empresarial y los viajes digitales. Roberto tiene una maestría en Ciencias de la Administración del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en Ciencias de Computación del Instituto Tecnológico de Hermosillo, y actualmente está estudiando el PhD de Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Contreras. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y pues vamos continuando, ¿no? Con esto que son las nuevas tendencias del trabajo híbrido. Si me ayudas a la siguiente slide. Y vemos que ahorita lo que fue Luisa, fantástica la intervención, manejan varias características que se tienen actualmente en lo que son este entorno híbrido que nos está tocando vivir. La salud y la seguridad creo que es ahorita el foco que todos queremos que nuestros empleados, nosotros mismos estemos seguros, y eso es una parte fundamental de lo que de las necesidades, ¿no?, que está teniendo ahorita el mercado. El trabajo flexible también se cumple, se tiene la intención de que la gente pueda tener esa flexibilidad de trabajo. Y también eso nos lleva a la seguridad y el cumplimiento, ¿no? Creo que el tema también de conectarte desde cualquier lado, en cualquier red, pone un reto muy importante en lo que es TI para poder proteger nuestro perímetro, proteger todos nuestros sistemas, ¿no? La resiliencia es otra cosa que también viene de la mano porque al estar, digamos, todos remotos, ahora tienes muchas áreas en las cuales tienes que cuidar que tu infraestructura realmente esté proveyendo el servicio que necesitan o que demandan los empleados. Y también todo lo que hemos estado viviendo ahorita es aceleración de la colaboración, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí seguramente nos tocó, si no en todo el tiempo, en una gran parte, trabajar de forma remota, y eso se incrementó la colaboración. Tuvimos que hacer uso de nuestras mejores galas para poder lograr esa colaboración remota, simplemente 50%, ¿no?, que se incrementa esta forma de trabajo. Y las empresas también, creo que hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, que está buscando ese ahorro en costos, ¿no? Gracias a digitalizar, todo irse hacia primero lo digital. En la siguiente, si me ayudas, Eduardo, vamos a ver cómo se entrega esto, ¿no? Por ejemplo, lo que traigo para el día de hoy compartir es el punto de vista, cómo nosotros observamos que está este mercado, pero también les vamos a compartir cómo lo hicimos también de manera interna. Entonces, nosotros organizamos todo lo que es nuestro servicio en este cubito que están viendo de mano derecha, y ahí se observan a la capa hasta abajo. No quiere decir que sea la menos importante, sino, por ponerle algún orden, en esa capita verde o color turquesa, dice el Modern Workplace. Y es una práctica que nace y se consolida precisamente por estas necesidades que ya se venían trabajando y se aceleran con lo que fue la pandemia. ¿Qué es buscar para nuestros empleados tener ese mismo trabajo? Desde diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de un trabajo moderno, un espacio de trabajo moderno, tenemos que tomar al menos tres puntos tres capas muy necesarias. La primera de ellas es la capa de interacción, que viene a ser toda la funcionalidad que va a tener el empleado a su alcance. Esa creo que lo primero puede ser órdenes, acceso, acciones que puede hacer, etcétera. Después viene qué es los servicios que nosotros como empresa estamos
digitalizando y poniendo al alcance de los empleados. Y ahí puede ser, vienen 4 ejemplos, pero pueden ser N, ¿no? Manejo del control de activos, colaboración, soporte digital, etcétera, ¿no? El servicio, los dispositivos, seguridad, etcétera. Y debajo de ello se están también generando mucha cantidad de información de datos. Entonces, abajo de esa capa de servicios que ofrece la empresa, tiene que existir la automatización, la orquestación y aprovechando los datos que se están explotando, pues analíticos e inteligencia. De ahí, si le das clic, gracias Eduardo, de ahí vemos cómo, y otro clic para tener todo el slide completo. Ahí lo que vamos a ver es que para cada una de esas capas existen diferentes tecnologías que se pueden utilizar o que van a aplicarse. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver qué es de esa gama de tecnología que tenemos, cuál debería de ser la prioritaria, ¿no? Vamos a ver que hay un mundo muy amplio de opciones que se tienen. Y esto nos lleva precisamente a un problema que tanto nosotros lo pasamos internamente, como nuestros clientes nos están preguntando, oye, ¿cómo logramos hacer esto? Entonces, en realidad no podemos decir que modernizar el lugar de trabajo es una tarea de un solo día o de un solo proyecto y se acabó, sino en realidad lo vemos nosotros como un viaje. Y para eso, de todo ese mundo que tenemos de opciones, de tareas que se tienen que hacer, nosotros consideramos que una de las maneras más rápidas o que nos han dado muy buen resultado es utilizando talleres de Design Thinking. Básicamente es priorizar qué es lo primero que tiene que hacer. Si le das un clic, Eduardo. Y eso nos va a llevar a poder determinar cuáles son las áreas, ¿no?, que se tienen que tener. Cuáles van primero, cuáles van después. En el caso de aquí de DXC, nosotros hicimos un cambio muy, muy amplio en el sentido de cómo cambiar nuestra forma de trabajo. Y lo podemos agrupar o lo podemos ir revisando en 3 áreas muy importantes. La primera de ellas fue redefinimos cómo era nuestra manera de trabajar. ¿Qué hicimos? La fuerza laboral, nos vamos primero al lado virtual. Eso fue la primera respuesta que tuvimos. Todos nuestros empleados alrededor del mundo se fueron a sus casas. Lo que platicábamos, ¿no? Buscando salvaguardar la seguridad de nuestros empleados. Entonces, todos nos fuimos a casas. Eso obviamente nos puso diferentes retos, pero digamos que de estos retos, de estos problemas, surgen estas soluciones interesantes. ¿Qué hicimos? Optimizar los procesos clave. Eso es otra manera de lo que se logró hacer. Se hizo una selección por medio de priorización, cuáles eran esos procesos necesarios que se tenían que optimizar, se clasificaron y se digitalizaron estos, o sea, terminaron de digitalizar algunos de esos procesos. Y también muchas de las oficinas también se tuvieron que hacer cambios para reimaginar las oficinas, poder poner la infraestructura necesaria, dejar los accesos necesarios y cambios y ajustes que se tuvieron que hacer. Entonces, con esa forma redefinimos la manera de cómo estuvimos trabajando. Después, notamos que ya tiene esto desde 2014, 2015 más o menos, que hemos visto que el empleado, el ser humano, se ha convertido en el centro de cualquier tema de tecnología, cualquier proceso de negocio. Está orientado, antes era orientado al proceso, al negocio, hoy en día se cambió eso y está orientado a la persona, ¿no?, al ser humano. Entonces, nosotros buscamos una forma de cómo enganchar a los empleados, que estuviéramos todos comprometidos y aparte que nos sirviera de inspiración. Entonces, utilizamos varias herramientas para promover y sobre todo procurar el bienestar de los empleados, ¿no? También aprovechamos, por ejemplo, a compartir lo que fue una plataforma de reconocimientos y esos reconocimientos son tan simples, tan sencillos, pero que tienen un gran impacto en los empleados, que es el que te den las gracias por haber hecho algo donde ayudaste, ¿no? Y varias categorías, digo, no vamos a mencionar todas, pero finalmente se hace esa red, esa fraternidad
entre todos los empleados. Entonces, fue un proyecto que se hizo de reconocimiento para, entre los empleados, y eso pues ayuda mucho a tomar el cuidado y a proteger a nuestra gente, ¿no? Y también utilizando sistemas de encuesta, y pues, imagínense si somos bastantes empleados alrededor del mundo, tomar todo esas entradas por medio de encuestas, opiniones que tienen ellos y que tenemos todos, por medio de inteligencia artificial logramos ir catalogando, clasificando. Había muchas preguntas abiertas, por ejemplo, analizar los sentimientos que tenía cada respuesta. En fin, una tarea, la verdad, que gracias a la tecnología nos ayudó a hacerlo muy rápido, y entonces entendimos o logramos entender lo que traía el empleado, ¿no? De todo eso que tenemos ahí, estamos lo que es la tecnología. La tecnología, esa área verde que vemos ahí a mano derecha, superior derecha, es con lo que soportamos toda esta filosofía. Entonces, vemos que ahí, bueno, fue tecnología que esté centrada en la gente, como ya se los había mencionado, pero aplicaciones que fueran colaborativas, que nos permitieran trabajar en equipo. No les miento, fue un cambio de paradigma el año pasado, pero ahora se logra ese cambio de trabajo, ¿no? Y se reinventó finalmente nuestro ofrecimiento. Dijimos, si fue una historia de éxito internamente en DXC, lo ofrecemos también a nuestros clientes y amigos. Y la siguiente, si me ayudas, Eduardo. La forma futuro de trabajo que vemos, la automatización, creo que es algo clave que vamos a tener y que vimos que se observa mucho. Ayuda también a reducir el costo de operación del lugar del trabajo. Nosotros, por ejemplo, estuvimos agregando funciones nuevas en lo que fue un procedimiento de 18 meses de cambio intenso. 309 funcionalidades estuvimos agregando. Prácticamente algunas muy específicas, por ejemplo, de Microsoft. Nosotros utilizamos Teams, por ejemplo. En otro área, yo estoy también doy clases en universidad, ahí utilizamos Google, por ejemplo. Entonces, bueno, finalmente son funciones que, dependiendo de la plataforma, pues las puedes ir agregando y poniendo al alcance de la gente. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? De asistentes virtuales que teníamos, ya los tenemos implementados. Autoservicio, eso también cómo ha ayudado. Y en una de estas yo voy a hacer una pausa, que es ese trabajo dentro de nuestro calendario. Al principio a mí me pareció, la verdad, algo, digamos, chistoso, de risa, diciendo esto no tiene sentido, ¿por qué me dan esto? Pero está bien. Y es que me aparta, diario me aparta 2 horas para poder enfocarme en el trabajo. Entonces me separa 2 horas automáticamente la computadora, me deja mi calendario reservado por 15 días y tengo esos espacios. Hoy en día no puedo yo dejar de ver mi día de trabajo sin que tenga esos 2 horas que me permiten realmente para lo que es enfocarme a algún caso administrativo, o si tengo que estudiar algo, o si tengo que realizar algún tema. Ayuda mucho esas 2 horas, que antes, ¿cómo lo hacía? Antes de tener este tipo de herramientas, lo que hacía era, después de toda la jornada laboral, en la tarde, en la noche, me tomaba estas 2 horas y me seguía 2, 3, 4, ¿no? Hoy en día, ¿qué hago? Aunque parezca que estamos en una pandemia, que pues no salimos, la oficina es aquí la casa de ustedes. Sin embargo, tengo esa tarde, gracias a esas 2 horas, yo puedo dedicarle en la tarde tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que antes se complicaba un poquito, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho en esta forma de trabajo. De todo esto que les he platicado, creo que vale la pena, y alguna mejor seguramente va a surgir la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos empezar o continuar este viaje de Workplace? Y en el siguiente slide, precisamente, traemos una sugerencia de cómo poder medir o cómo poder evaluar en dónde está parada la empresa. A mí yo soy, la verdad, no fanático, pero me gustan mucho todo lo que son los modelos de madurez, y en este caso simplifiqué unos de diferentes temas que teníamos para hacerlo lo más rápido y más sintetizado posible, ¿no? Tres niveles, con los diferentes temas que están a mano izquierda, y que ahí podemos ir agregándolos hacia abajo como renglones, cuantos temas nosotros queramos manejar o agregar. Pero el nivel 1, en esencia,
trae que todo está orientado a los procesos hacia la aplicación y dispositivo, ¿no? Todo ese va a ser el flujo que vamos a tener o en lo que vamos a estar enfocados. El nivel 2 de todo lo que se califiquen va a estar orientado hacia la empresa. Y al final lo que se está buscando es que en el nivel 3 podamos determinar que ya está orientado al individuo. Si logramos eso, ahí vamos a calificar en cada uno de esos rubros. Vamos a ir poniendo a lo mejor una estrellita o en qué lugar estamos. Vamos a sacar una calificación final de X, ¿no? Que va a salir, por ejemplo, del gestión de dispositivos, pues estamos en el tradicional, transitando hacia algo integrado, pues a lo mejor será un 1.5. O vamos más adelantado en uno, pues será un 2 o un 2.5. Esto nos va a dar como resultado, siguiendo esta metodología muy sencilla, como en el siguiente slide muestra, podemos hacer una gráfica de radar muy sencilla que nos permita ver gráficamente dónde está mi organización. Entonces, tendríamos que llegar, lo ideal es llegar hasta el nivel 3, hasta el borde de esa área morada, pero en el área naranja, que es donde está mi organización, pues ya me puedo dar cuenta en los diferentes rubros que yo haya seleccionado, dónde estoy realmente, ¿no? Y esto nos va a permitir que tengamos un plan de trabajo, no hacer viajes, no, brincos cuánticos, sino realmente tener un plan de trabajo realista que nos pueda llevar. Si estoy en el nivel 1, ¿cómo llevo? Emparejo todo al nivel 1 y cómo lo llevo al nivel 2 y después al nivel 3. Y así podríamos hacer un plan de trabajo para poder continuar o empezar nuestro viaje hacia el Modern Workplace. Entonces, en conclusión, si me ayudas, Eduardo, con el último slide. En conclusión, yo creo que es importante evaluar la empresa en dónde está, desde el punto de vista de workplace digital o de ambiente de trabajo digital, en dónde está. Si tenemos muchas opciones, creo que un design thinking les va a ayudar mucho para establecer esas prioridades. Segundo, yo creo que hay que aprovechar la experiencia de otros y estos foros son fantásticos. Nuevamente les agradezco mucho la invitación, poder compartir esto. Hay que buscar qué se han hecho en otros lados y buscar esas mejores prácticas, ¿no? Bueno, y por último, si hubiera alguna pregunta, digo, el tiempo ahorita ya estamos sobre la marca. Cualquier tema, bueno, está Luz Estela Espitia, nuestro líder regional aquí en Colombia y Perú. Pueden contactarla, si no, con un servidor, Roberto.Contreras en DXC, y podemos continuar platicando sobre esto o intercambiar algunas ideas sin mayor problema. Les agradezco mucho la invitación y yo creo que continuamos, Eduardo, con nuestro siguiente orador, Gaby. Muchas gracias, Roberto. Muy buena presentación. Y sí, vamos a continuar con Gaby. Gaby Álvarez es la Cloud HR Program Manager Google Cloud. Se incorporó a Google en el año 2011 como pasante de venta y pasó luego a trabajar de tiempo completo como consultora de soluciones publicitarias en la Organización de Servicios Técnicos en las Américas y en Asia. También formó parte del equipo de programas universitarios en Europa como reclutadora y desarrolladora del currículum estudiantil. Recientemente se unió a la Organización de Recursos Humanos en Cloud como gerente de programas de recursos humanos. Gaby se graduó de la Universidad de Florida en el año 2011 y durante su tiempo en la universidad, Gaby hizo prácticas en varias compañías de televisión y publicidad y tuvo la oportunidad de vivir en Venezuela, en China, en Singapur, Japón, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Excelente, Gaby. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo. Para aquellos que recién están entrando a la reunión ahorita o los que no están familiarizados con el concepto de trabajo híbrido, en Google, como definimos esto, se refiere cuando los empleados dividen su tiempo entre la oficina y en la casa. Ahora, yo sé que si pasamos al próximo slide, Eduardo ya les comentó un poco más sobre mi trayectoria en Google. Entonces, la manera que quería comunicarles el día de hoy es más que todo mi perspectiva desde el lado del negocio, desde el lado de reclutamiento, de atraer talento y últimamente de cómo motivar a los empleados internamente en la compañía. Y espero que en esta presentación cubrir específicamente
el estado actual de cómo Google ha visto la perspectiva del trabajo híbrido y qué es lo que estamos haciendo, al igual que contestar algunas de las preguntas que he visto por el chat, que están muy buenas, entonces trataré de responderlo también cuando estamos hablando sobre este tema. Como todos saben, antes de la pandemia, algunas empresas ya ofrecían opciones de trabajo flexibles, tanto desde casa como de la oficina, y otras estaban explorando la posibilidad. Pero con la venida de COVID, las personas fueron, la mayoría, obligadas a trabajar desde casa, y en esto nuestros hábitos cambiaron de la noche a la mañana. Por ejemplo, aquellos que tenían que reunirse en personas con clientes, ahora actualmente están utilizando productos como Zoom, pero yo preferiblemente me encanta el producto de Hangouts y Suites. Y otros que tenían que desplazarse en la oficina cambiaron las horas de trabajo por ser más productivos y adelantar esas horas. O en el caso personal mío, la verdad que fue la excusa perfecta para tomar una nueva rutina de ejercicio y pasar más tiempo con mi familia. Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias de cómo COVID y la pandemia nos ha afectado, y algunas veces más favorables y otras más complicadas para nosotros. Pero en fin, lo que nos da a entender que la normalidad y como conocíamos el ambiente laboral no es lo mismo, y solo aquellas compañías, y esta es por parte de la opinión de Google, que pueden adaptarse a esta realidad, será clave para poder mantener y también atraer otro talento y el talento mejor a la organización. Ahora, en términos de lo que hemos estado trabajando en Google, si pasamos al la próxima slide, es nuestro modelo de trabajo híbrido, y uno de los programas específicamente es que yo he trabajado en mi posición, es más o menos cómo es la estrategia en términos de cloud adaptándose al trabajo híbrido. Lo que les quiero comentar un poco en términos de hoy es el modelo que hemos utilizado. El primero es la flexibilidad basada en data. Encontrar el equilibrio perfecto para su organización es particularmente pidiendo que la gente participe en la creación conjunta de esas opciones. Y algo tan sencillo como poder preguntarles a sus empleados cómo llegar a un modelo eficaz es importante en términos de poder definir el trabajo híbrido que es apropiado para su compañía. En el caso de Google, la manera que básicamente hicimos esto es que le preguntamos a los empleados mediante una encuesta un poquito de diferentes preguntas. La primera es desde si querían quedarse en su oficina actual, si querían trabajar desde otras oficinas o si querían trabajar de casa, y también teníamos una pregunta referida a qué podemos hacer como compañía para proporcionar mayor flexibilidad en su día a día. Y la realidad en términos de lo que encontramos, que es específicamente para Google, pero no necesariamente puede ser el modelo exacto, y por eso es importante utilizar la data para informar exactamente qué es lo que quieren sus empleados, es que en realidad 60% de las personas querían volver a la oficina, 20% de las personas querían una nueva ubicación, y como saben algunos de nosotros, y podría decirlo como experiencia personal, no pudieron hacer mudanzas a las oficinas finales, especialmente si estás hablando de algún tipo de reubicación internacional, y tuvieron que ajustarse, y algunos de nosotros tuvimos que volver más cerca de nuestras familias por responsabilidades específicas. Entonces, eso ha cambiado exactamente dentro de Google y dentro de nuestros Googlers la manera de no solamente experimentar volver al trabajo, pero cómo adaptar las opciones que tienes como compañía internacionalmente o nacionalmente para que ellos puedan escoger otras opciones en términos de estar en otras oficinas que no fueron originalmente las que fueron contratadas. Y en sí, la otra parte es la flexibilidad del lugar de trabajo, y la manera que nosotros hicimos es que incorporar exactamente la información de la encuesta, pero también comentarios para poner acción a lo que son las herramientas y la política de Google. Yo sé que esto es un modelo como futurístico, aunque ya ha llegado ya. Entonces, para algunas compañías necesariamente puede ser que esto es algo que no quieras lanzar directamente, pero el concepto de experimentar, intentar y reevaluar exactamente si este es el modelo exacto es algo que incluso en Google estamos haciendo y probando. En términos de otros factores interesantes que encontramos en el tema de modelo híbrido, es que al hacer esta encuesta en nuestra compañía, también entendimos que no todos los equipos dentro de Google quieren las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, los equipos de ventas, los equipos de ingeniería, los equipos de mercadeos,
todos quieren un trabajo híbrido diferente y esa es la manera que también queremos que los empleados tengan las oportunidades de volver a la oficina. Por ejemplo, en la encuesta en general vimos que martes, miércoles y jueves volver al trabajo era lo que querían los empleados y lunes y domingos eran lo que los empleados querían estar en casa. Pero estos patrones necesariamente no lo vimos exacto en diferentes equipos y la manera que estamos reposicionando el modelo híbrido es que cada organización dentro de Google tiene el modelo que ellos prefieren basado en la data que ha sido influenciado por los empleados. Otra cosa que también fue curiosa en términos de lo que encontramos de los empleados es que uno piensa que necesariamente la impresión del trabajo híbrido es que todo el mundo quiere hacerlo o todo el mundo no quiere volver a la oficina, pero en realidad nuestra data no necesariamente indicó esto 100%, indicó basado en los comentarios cualitativos que la gente solamente quiere más flexibilidad. Y una de las cosas que decimos introducir como compañía es que una vez al año por 4 semanas los empleados pueden trabajar de cualquier ubicación. De esa manera, si tú te quieres, sabes, no necesariamente estar asociado por una oficina o una ubicación, que es la oportunidad de volver a donde está tu familia, de viajar y poder experimentar, trabajar desde otro lado, no de una manera permanente, para poder tener esa flexibilidad que tú quieres. Otra cosa que también lo vi en las preguntas que fue muy curioso es que la gente definitivamente es menos productiva en el trabajo cuando tiene muchas reuniones. Y yo creo que una de las consecuencias de la pandemia y de estar trabajando siempre en casa y no tener la opción de estar en la oficina y compartir con algún compañero que está sentado al lado tuyo, es que estás siempre en reuniones día a día, desde la mañana hasta la tarde. Y esto es algo que también recibimos de parte de los empleados en los comentarios de cómo se sentían en términos de trabajar desde casa. Y una de las maneras que nosotros estamos tratando de enfocarnos en el bienestar de los empleados, que es algo que es muy importante, nosotros hablamos de productividad, hablamos de herramientas, hablamos de seguridad, pero algo que especialmente en Latinoamérica es un tabú, es el bienestar mental, el bienestar físico. Y eso es algo que claramente en la encuesta se puede ver claramente que depende de tu situación personal. La manera que has experimentado la pandemia es muy diferente. Y el tener ese nivel de tener reuniones todo el día afecta mucho a los empleados y por eso hemos decidido de ahora en adelante introducir que cada equipo dentro de la organización tenga la opción de escoger un día donde no tienen reuniones, donde simplemente un día de productividad, donde puedes agarrar, responder tus emails, concentrarte en proyectos y con la intención de que esto es algo que el equipo siga en común y entienda que es parte de otra vez de poder devolver un poco más de ese bienestar mental, de no estar siempre en reuniones y de poder dividir lo que es el trabajo y el momento de poder ser más productivo en proyectos o en iniciativas que los empleados tengan aparte de su día a día. Yo creo que en realidad el trabajo híbrido, como hemos visto el día de hoy, hay diferentes modelos que diferentes empresas han implementado, pero en realidad la manera más eficaz de saber cuál es el modelo es utilizando encuestas y datas para poder traducir eso a lo que tus empleados quieran y principalmente incluir a esos empleados en parte de las decisiones de iniciativas que quieras crear dentro de tu empresa. Y esa es la manera que lo hemos hecho en Google y es la manera que creemos que la clave del éxito es balancear no solamente lo que es la demanda o la necesidad de la organización, pero también las necesidades de las personas. Bueno, y con eso quiero utilizar este tiempo para responder preguntas en términos de cómo quieren aplicar esto a su organización y otra vez como en la perspectiva de reclutamiento, de recursos humanos y del negocio, que es lo que es más importante para ustedes. Gracias. Gracias, Gaby. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos ya en el chat, son bastantes. Entonces vamos a irla diciendo en el orden y los que me puedan responder, me la responden, ¿no?
digamos que vamos a coger esta primera pregunta, es más sobre gestionar la seguridad en los dispositivos de Bring Your Own Device. Hablamos de gestión de seguridad en el borde y cómo garantizamos no ser intrusivos con los dispositivos del empleado. ¿Alguno que quiera responder? Roberto, Gaby. Sí, con mucho gusto, sí. Podemos trabajar con eso. Cuando, bueno, primero dejas el equipo, obviamente que da la oficina hacia el empleado, bueno, pues ese está perfectamente o debe de estar perfectamente administrado, pero cuando entra esa flexibilidad, y nos pasó con nosotros y con muchos clientes que la mala suerte, ¿no? Se te descompone la laptop, le pasó algo y necesitas seguir trabajando. Gracias a que era flexible, podías ponerte dentro de otro equipo y poder conectarte y poder seguir trabajando, ¿no? Acceso a tu correo, acceso a tus cosas. Creo que ahí, en el tema de laptops, creo que es una manera, puede tener cierta seguridad. En el tema de teléfono, dispositivo móvil, por ejemplo, creo que ahí es un poquito más delicado, ¿no? Una buena administración que se requiere, manejo del dispositivo correcto, va a requerir que sí o sí tengamos que endurecer el dispositivo del empleado. Pero creo que aquí sobre todo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos no ser intrusivos? Yo creo que aquí es parte de la explicación que se debe tener con el empleado y comunicarlo de una manera correcta, que lejos de ser intrusivo, por ejemplo, endurecer el sistema de seguridad del teléfono, en realidad es una ayuda que se le está dando al empleado. Y dos cosas, ¿no? Hay que proteger la información que va a tener el dispositivo de la empresa, y otra, que su dispositivo, si no contaba con seguridad, pues ahora lo vamos a impulsar a que tenga esa seguridad. Entonces, no es tanto que sea intrusivo. Yo, por ejemplo, en mi dispositivo es totalmente personal, es mi teléfono. Y sin embargo, yo tengo ahí el correo electrónico. Yo soy un poco paranoico, entonces tengo password, seguridad, encriptación y todo lo que quieras poner. Tengo el de la universidad también, correo ahí, y es otro sistema también que requiere que se esté revisando la cuenta. Entonces, al final, todo lo que me pide sobre seguridad, yo lo veo que es la verdad muy bueno. Y sin embargo, yo tengo la libertad de que pues es mi teléfono, tengo las aplicaciones que yo necesito. Ahí también tiene que ver el monitoreo, no de lo que esté haciendo el empleado con el teléfono, porque sería su dispositivo, sino el monitorear bien el acceso que se está haciendo, ¿no? Por ahí hay un tema que es el CASB, que son de seguridad y brokers de nube, y ahí podemos monitorear que el acceso que se tiene y el manejo de archivos, a dónde se conecta, pero que son de la empresa. Ya lo que haga la otra persona con, a lo mejor jugando Candy Crush, bueno, pues eso, pues, fantástico, ¿no? Pero si los activos que son de la empresa se le prestan a que los pueda manejar dentro de su teléfono, que los pueda ver, yo creo que es parte de esa relación también de confianza, ¿no? Que tiene que existir. Gracias, Roberto. Luisa. Sí, yo creo que ahí también, digamos, todas estas aplicaciones de MDM y manejo de dispositivos, pues son claves. Como lo decía Roberto, yo creo que hoy incluso uno como ciudadano común aprecia que la compañía le exponga estas tecnologías, porque en cualquier momento uno le pueden enviar un WhatsApp y uno puede descargar algo en el teléfono, con lo cual si uno tiene algo de seguridad en su dispositivo, pues está mucho más cubierto. Y por el otro lado, pues enrolar los dispositivos garantiza que la compañía cumple con unas políticas de seguridad mínimas que permiten, si bien no monitorear la actividad personal, sí monitorear la seguridad y que el dispositivo pues esté de alguna manera dentro de la política para evitar cualquier brecha o al existir algún tipo de vulnerabilidad, la compañía poder tomar acción. Pero yo creo que evidentemente con una monitoreo mínimo dentro de esos dispositivos, hoy se puede tener una seguridad en muy buen estándar. Claro, y además que esos programas que mencionabas tú también ayudan a una recuperación muy rápida del dispositivo si se pierde o si se pierde, bloquear toda la información que hay ahí. O sea, también para el empleado es una tranquilidad, de modo que toca verlo de esa forma.
Aquí hay otra pregunta de Jerónimo Díez. Dice, hemos hablado de trabajo híbrido considerando que los empleados estarán unos días en la oficina y otros en una localidad remota. Un reto que identifico es en reuniones en las que algunos participantes están físicamente reunidos y otros remotamente conectados. ¿Qué medidas han tomado para que este tipo de interacción sea efectiva? Yo creo que ahí, si quieres, Eduardo, hay varios temas que nosotros estamos haciendo y lo primero es el tema de transformación un poco de esos espacios. Hoy estamos trabajando con muchos clientes en espacios transformacionales de salas de reuniones que incluyen salas de conferencias, de tal manera que uno puede tener, digamos, un entorno 100% inclusivo a tecnologías que hoy están a, pues digamos, a precios muy asequibles, ¿no? Ya no es el gran sistema de videoconferencias, sino que permite una alta gama de dispositivos. Y yo creo que el repensarse eso hace pues que todos tengamos que tener una mentalidad muy inclusiva. Antes de pronto teníamos muchos retos cuando había una persona en videoconferencia y 10 en una sala de reuniones, la que estaba remota se perdía. Hoy vamos a tener que hacer un esfuerzo cultural y por otro lado tecnológico en tener los dispositivos adecuados que permitan tener ese trabajo híbrido en total coordinación. Gracias, Luisa. Gaby. Sí, del punto de Google también quería comentar que aparte de adaptar las oficinas para ser más inclusivas en el lado de los empleados remotos, hay que también entender que cada compañía tiene que tener sus propias pautas en términos de quién sería un empleado remoto successful en la compañía. Y una cosa que estamos introduciendo en Google son pautas específicamente de mostrar a los empleados y trabajar especialmente con gerentes para mostrar un nivel de autonomía y un nivel de independencia que no solamente es el espacio que creamos, pero que todos los empleados que quisieran ser remotos tengan especialmente pautas de conversaciones con sus managers que lo van a hacer exitosos. El caso es, por ejemplo, que digamos empleados que son recién graduados de la universidad no van a tener la misma madurez porque van a tener que necesitar más apoyo del equipo que seguramente según Google, por ejemplo, no serían como que alguien efectivo que podría lograr ser escritor en este ambiente. Por una persona que lleva trabajando bastante en la compañía, es alguien que en términos del remoto también puede ser exitoso. No solamente son los espacios y la tecnología y la mentalidad, pero también ser claramente claros en términos de qué es lo que puede hacer un empleado remoto si quisiera tener esa opción. Pero eso del punto de vista también de preparar a los empleados a tomar esa decisión. Gracias, Gaby. Aquí hay una pregunta de Carlota Mojica que dice, hablar de reuniones efectivas con recursos trabajando alrededor del mundo y mostrar gráficas que muestran el exceso de carga tiene de por sí un sesgo. ¿Cómo equilibrar el hecho de que se tiene fuerza laboral en otros horarios de trabajo y que ello no afecte las horas dedicadas por cada persona? Más aún si los que están en otros horarios son los gerentes o los líderes que pueden estar en cualquier otro país. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que ahí, digo, y a mí me pasa muy seguido, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en tiempo de la montaña, y en otras ocasiones pues tengo que estar hablando con gente en la India o en China, Europa, o mis colegas en Australia. Yo creo que ahí tiene que ver mucho la empatía que tengas, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, lo que yo trato de hacer cuando sé que la persona tiene está en otro uso horario, lo que trato de ver es en que caiga, tratar de ajustar que la reunión que tengamos caiga dentro de los horarios laborales, ¿no? O sea, no irle a partir la cena, ¿no? A la persona o solo porque yo quiero reunirme o solo tengo ese espacio. Entonces hay que tener ahí quizá esa empatía, esa flexibilidad y es parte de esos cambios que tenemos que hacer. Y esto creo que no es nuevo, ¿no? Porque esto hemos trabajado globalmente desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, pero yo creo que eso va teniendo más repercusión, ¿no? Saber, oye, pues a lo mejor ponle, si a las 7 no es el horario de entrada, por decir algo, ¿no? Aquí, pero con eso logro poder hablar con esta otra persona, bueno, pues igual y sacrifico una hora, media hora y adelanto y no pasa nada, ¿no? Y creo que eso a mí en lo personal me ha dado muy buen resultado y la gente hemos logrado trabajar
sin mayor problema de esa forma, ¿no? Pero sigue siendo siempre un reto. Sí, y yo creo que el tema de flexibilidad, tú bien lo decías, Roberto, a veces uno es flexible en una vía y espera flexibilidad del otro, pero más allá de eso, digamos, nosotros con nuestros clientes estamos trabajando en esos entornos más allá de las horas laborales, ¿no? Porque esto también hace que de pronto haya personas que trabajen en un horario nocturno porque les conviene más y eso pues haga, digamos, empatía con otro uso horario. Eso, digamos, se sale un poco del estándar, pero sucede y sucede mucho. O equipos de soporte, por ejemplo, que tienen horas nocturnas. Entonces, más allá de eso, lo que nosotros medimos es la carga laboral en un periodo de tiempo. Entonces, nosotros de alguna manera decimos, mire, revise estos grupos de trabajo porque pareciera, digamos, que su incremento en reuniones fue notoriamente grave o de pronto en términos de las horas laborales esperadas, hay, digamos que en muchos de estos gráficos con nuestros clientes revisamos casos donde hay gente trabajando 12 horas, 15 horas, 20 horas seguidas. Entonces, digamos que eso de alguna manera da información para que las personas que gestionan el talento en las organizaciones puedan tomar decisiones de acuerdo a su negocio, ¿no? Y creo que ahí Gaby lo decía muy bien, cada negocio es muy distinto y cada compañía tiene unas políticas diferentes, pero lo bueno de esto también es que hay visibilidad. Entonces, con la visibilidad pues se pueden tomar mejores decisiones, indudablemente. Así es, así es. Gaby, ¿tienes un comentario? No, aparte de lo que han dicho, también yo creo que es importante entender el tema cultural, el tema de cuándo son días feriados y no, y cómo trabajar exactamente también el día a día de la otra persona, que es algo que tenemos muy pendiente en Google y en términos de cuándo agendar esa reunión y trabajar con los empleados de una manera que también no solamente es directamente por donde el país donde estás. Por ejemplo, tener reuniones, digamos, el viernes, si estás trabajando con Israel, no es adecuado porque comienzan el lunes. Entonces, también tener ese culturalmente, especialmente cuando estás expandiendo los diferentes países que estás trabajando internacionalmente, ver esos tipos de diferencias porque afecta mucho también las dinámicas del equipo y también las políticas que implementa la compañía y en sí los gerentes. Así es. Otra pregunta es, a pesar de ese tiempo de concentración que se reserva en las agendas individuales, las necesidades de reuniones virtuales diarias terminan ocupando ese tiempo. Las agendas de todos los equipos prácticamente se encuentran llenas por este efecto. ¿Qué acciones recomiendan para transformar la cultura de reunionitis que ha traído la nueva normalidad? Yo puedo compartir algunas de las prácticas que utilizamos específicamente en Google. Primero que todo, cuando tengas planeado tener una reunión, entender quién de verdad es opcional y quién es requerido y comunicarlo eso claramente en cualquier email o en cualquier invitación de calendario que mandes. Segundo que todo, también dar siempre la opción que si puedes de grabar la reunión, porque esto ayuda a tener menos presión de que tienes que estar siempre en reuniones, que es algo que también damos en términos de opciones. Y volviendo al otro punto de diferencias de horarios, diferencias de países, eso también ayuda a ser más inclusivo, especialmente si ciertas veces que tienes reuniones es en horario capaz que no es flexible para una región versus otra región. Y yo creo que principalmente también volviendo al punto de lo que es ser respetuoso de vacaciones, de días feriados, de días religiosos, eso es muy importante también, porque eso también muestra mediante el equipo que es una persona inclusiva y entiende exactamente que no esperas que tus empleados estén en una hora o en un día donde normalmente no sería apropiado. Pero esos son algunos de los tips que les podría compartir que hacemos para tratar de navegar eso, es siempre estar en las reuniones y siempre estar presente y a la misma vez no crear presión a los empleados de que tienen que estar siempre ahí. Esta pregunta que sigue, ¿cómo trabajar el bienestar mental del empleado cuando está en forma remota? Que es uno de los retos
importantes que salieron ahí en las presentaciones de ustedes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, yo creo que hay un tema muy importante y es que esta virtualidad nos exige estar cerca, ¿no? Y yo creo que por lo menos así lo estamos viviendo en Microsoft. Uno está con una cámara prendida y puede ver la realidad de otra persona si tiene la atención. Entonces, hay mucho del tema de la salud mental que reside en los líderes de primera línea. Los líderes de primera línea tienen mucha información valiosa de sus 1 a 1 con los empleados, de lo que ven en una cámara, de los retos que de alguna manera enfrentan, del cansancio que puedan tener las personas. Y yo creo que eso determina muchas de las acciones que la compañía tiene que tomar. En nuestro caso, por ejemplo, los líderes de primera línea y pues obviamente los empleados de manera autónoma también pueden hacerlo, pero los líderes de primera línea tienen una responsabilidad en esa salud mental de elevar a recursos humanos nuevas ideas. Entonces, digamos, en nuestro caso han salido muchísimos temas, como por ejemplo, los viernes no hay reuniones internas. Hay durante un par de días a la semana que están reservados espacios para trabajo individual. Entonces, de alguna manera, esto es una cultura que va construyéndose, pero de alguna manera sí, y creo que Gaby lo mencionaba también, el tema de las encuestas sirven mucho. A veces la gente lo expresa de manera personal, a veces la gente lo hace mejor anónimamente a través de una encuesta, pero abrir todos esos canales de comunicación definitivamente permiten tener primero digamos, los gerentes una responsabilidad en estar preocupados por sus equipos. Dos, tener espacios de encuestas y demás permiten que recursos humanos también puedan cruzar información y obtener ideas de los empleados como tal. Y por otro lado, pues todas estas plataformas de experiencia de empleado cada vez más, y ahorita con la ley de teletrabajo y todo, pues cobran mucha relevancia porque me permiten tener data y analítica para saber que de pronto hay empleados que están trabajando 12, 15 horas, pues posiblemente están sobrecargados, o de pronto estoy viendo que hay personas que están bajando su productividad, entonces posiblemente algo pasa. Yo creo que son como muchas variables que permiten unificar ese concepto. Y yo creo que abonando un poquito ahí lo que menciona Luisa muy atinadamente, por ejemplo, también en la pandemia creo que nos vimos, digo, socializar, creo que es fantástico. Si esto lo pudiéramos tener, esta reunión en una sala, estaría genial, ¿no? Pero, bueno, pues las circunstancias son otras de lo que nos toca vivir y lo hemos visto en las escuelas, los muchachos, los hemos visto en las reuniones de trabajo, que falta esa interacción, ¿no? Ese relacionamiento social. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se debe de hacer es tratar esa política de prendamos cámaras. A veces el ancho de banda no lo deja, bueno, pues eso es normal, pero en lo posible que nos veamos frente a frente, aunque sea por cámara, eso ha ayudado mucho. Y, por ejemplo, una práctica que tenemos es un día a la semana, el jueves, reservamos media hora y en media hora nos juntamos para hablar de todo menos de la oficina. Ya hablamos que del deporte, que la película que viste, que qué pasó con esto, que si la vacuna, etcétera. Y se hace una charla, digamos, como si estuviéramos en la oficina, pero hablando de cualquier otro tipo. Y eso creo que ayuda mucho a la consolidación del equipo, pero a relajarnos y a mantener ese contacto social que es muy necesario. Así es. Y aparte de lo que dijo Luis y Roberto, también quería agregar que es importante que como líder tú traigas esa conversación e incluso utilices el equipo para crear las normas que tú quieres. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de no reuniones en viernes o tener la cámara prendida, como dijo Roberto, en las reuniones. Hay a veces que también experimentamos como reuniones por teléfono, que ya no se hace, pero, pero son bastante efectivas y la gente camina. Y a la misma vez es muy importante que como líderes ustedes representen como modelos lo que quieren para su organización, porque muchas veces lo que pasa es que se tienen esas discusiones, se hablan sobre las normas,
pero de repente ves que tu gerente manda emails a las 9 de la noche. Entonces, para ti eso representa esa presión de que siempre tienes que estar, por ejemplo, en la computadora viendo los emails, repasando. Entonces, es muy importante que lo que se pongan de acuerdo en equipo. También es algo que como líderes demuestren para que las personas entiendan que es algo que es aceptable, que es otra parte que es muy importante. Claro, así es. No, yo iba a hacer un comentario de que mi época de trabajo fue en oficinas típicas, estándares. En los últimos 8 años las empresas se dedicaron a hacer unas oficinas espectaculares con área de descanso, área de juego, área de relax, con unas cocinas, área de alimentación, podían comer lo que fuera. Y uno llegaba a esas oficinas modernas y me decía, no, yo aquí trabajaría 12 horas al día, súper cómodas, para que al comienzo de la pandemia dijeran, no puedes ir más, esto se cierra, no tienes acceso. En la mayoría de los casos, sobre todo en nuestros países, los apartamentos y las casas no están preparadas para tener un sitio para uno trabajar, y ese ha sido un reto enorme para las compañías. ¿Cómo han hecho ustedes para esos casos que el empleado no tiene la comodidad necesaria o la silla necesaria o el escritorio? ¿Cómo han podido manejar esos casos? Pues en nuestro caso, digamos que lo que hicimos fue dotar a la gente, entonces digamos que la gente ha comprado pues su silla, su espacio de trabajo y bueno, pues se le ha reembolsado, siempre buscando de alguna manera que tenga ese puesto de trabajo en las condiciones más óptimas, como tú decías, pues ahorita se comparte todo, ¿no? Está el ambiente escolar, al lado, en el comedor están todos. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí, muchas de estas inversiones han hecho que las personas pues tengan una silla cómoda, un monitor, pues esto yo creo que también de alguna manera va acomodándose un poco a la realidad de cada persona, ¿no? Así es. Sí, tal cual. Sí, muy similar con lo que menciona Lisa, que con nosotros fue prácticamente mismo corte, porque pues, digo, en las oficinas pues tenemos las mismas sillas, ¿no? Que son parejas para todos, pero creo que ahora pues, en la casa de cada quien, pues los espacios son muy distintos y también entran las necesidades que tenga cada persona, ¿no? Yo conozco colegas que, por ejemplo, les gusta o están en la idea de estar de pie, ¿no? Trabajando y tienen unos escritorios muy divertidos, muy bonitos, que son altos y están de pie y a lo mejor les ayuda para eso. Entonces, al darte esa flexibilidad donde tú selecciones el equipo, reembolsan, pues más o menos algo coherente y normal, creo que eso ayuda mucho también, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que las empresas, las grandes empresas, es una bendición, ¿no? Estar con ellos porque te dan esa ventaja de Claro, proteger y del bienestar del empleado, sobre todo. así es. Bueno, aquí tengo una última pregunta y ya vamos cerrando. ¿Qué tan importante es consultar a los colaboradores sobre qué modalidad les gustaría trabajar? Una pregunta de Melissa Nole. Yo creo que es muy importante porque de esa manera puedes decir que la razón que tomaste de estas decisiones es por todo lo que encontraste en la encuesta de trabajo o en los grupos de focus groups que hiciste, pero no solamente diría que es el consultar, pero también involucrar a las personas, como dije, en la creación conjunta de lo que decidas hacer como empresa. Yo creo que eso varía mucho. Siempre puedes tener factores externos y research en términos de lo que se ha hecho externamente, pero siempre va a ser más aplicable cuando de verdad escuchas a los empleados y no solamente eso, sino los involucras en el trabajo híbrido que quieras para tu empresa. Así es. Bueno, terminó con esta pregunta que si es importante consultar la modalidad. Bueno, esto ahí ya está. Bueno, para dar el cierre, le invito a cada uno de ustedes a que den su presentación de cierre, su resumen de cierre, para que las personas queden con un resumen ejecutivo de lo que cada uno presentó. Entonces, comenzamos como
el principio. Luisa. Bueno, pues por mi parte creo que varios temas importantes. El primero es que el trabajo híbrido en su esencia busca resaltar lo mejor de los dos mundos, del mundo presencial y del mundo remoto. Creo que la pandemia dejó aprendizajes muy importantes a todos en el ámbito laboral y personal y creo que eso no va a regresar. Así que hoy muy importante poder tener eso en contemplación en términos de los propósitos de cada una de las compañías y cómo de alguna manera pues esta reinvención del propósito va atado a que los colaboradores sean parte integral de esto, ¿no? Y, y tal vez el tema importante en términos de muchos de los estudios que nosotros hacemos internamente, encuestas con nuestros clientes, colaboraciones con LinkedIn, vemos el tema de la fatiga laboral como un punto. Entonces, también el mundo 100% remoto no es sostenible. La gente necesita interactuar, la gente necesita verse y esta mezcla posiblemente va a ser un tema de cómo hacer de una manera efectiva mi trabajo, pero cómo involucrar a otros en mi quehacer y en mi propósito y en mi proyecto. Así que, pues evidentemente, eso creo que va a ser una ventaja competitiva para las empresas que logren encontrar ese balance, esa misión y no solamente en atraer un buen talento, porque creo que eso lo mencionábamos al comienzo con el equipo de DXC, pero hoy es una ventaja competitiva. Quien pueda ofrecer en su paquete salarial un trabajo flexible va a sobrevivir en el mercado del talento, porque además con la maravillosa baraja de talento que tenemos en Colombia, pues no es de extrañar que posiblemente sea mucho más fácil también que se vayan. Hoy pueden ser contratados por una empresa en Argentina, pueden ser contratados por una empresa en Perú, en México, en España, y obviamente yo creo que el talento también está mucho más vulnerable a irse si no adoptamos esa flexibilidad. Totalmente de acuerdo. Roberto. Sí, gracias nuevamente a todo el auditorio. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues, colegas aquí, Luis y Gaby, claro, muy bonita presentación dieron. Muchas gracias. Aprendí también mucho. Yo creo que aquí vale la pena 3 puntos, ¿no? Uno es la experiencia del empleado. Creo que es algo que esta modalidad, pues la vamos a tener que abrazar sí o sí, va a pasar. No creo que vaya a regresar a que sea todo en oficina y ya el mundo cambió, hay que abrazarlo. Pero sí hay que hacer la experiencia del empleado mucho más cómoda, mucho más agradable. Eso va a ser una diferencia tremenda, ¿no? Y como mencionaba Luis, con eso se atrae el talento, pues todos queremos estar en algún lugar más cómodo, más agradable. Eso es lo que tenemos como empresas que ir ayudando para que los empleados estemos todos, pues, con la mejor experiencia posible. Y en cuanto a la tecnología, pues no nos podemos quitar el tema, la tecnología nos apasiona, bueno, hay que automatizar, hay que procurar el autoservicio, poder hacer que el empleado pueda resolver muchos de los problemas que tiene sin tener una interacción o depender de algún proceso o algún tema, sino que pueda sentir ese empoderamiento para poder hacer esas tareas. Y finalmente, pues, sin importar, yo creo que el tamaño de la empresa, hoy en día tenemos herramientas muy competitivas al alcance, creo que de cualquier tamaño de empresa que exista y que puede hacer ese cambio, ¿no? Si es una startup, creo que puede utilizar aquí herramientas, por ejemplo, de nuestros partners como Microsoft, como Google, para poder hacer ese cambio y ese ambiente de trabajo. Y si es una empresa mucho más grande, también creo que hay que hacer ese cambio, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, le tocó el cierre a Gaby. Sí, un Cuéntanos. placer
Otra vez, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de aprender también de otros el día de hoy. Yo nada más les dejo con 3 puntos. Como siempre, flexibilidad basada en data. Como les dije, es importante entender que la experiencia de sus empleados en las compañías varía y es importante involucrarlos en el proceso mediante encuestas y preguntas para entender cuál es el modelo más eficaz. Segundo es que cada modelo es único dentro de tu organización. Y si, bueno, como compañía no estás listos 100% para moverte al modelo híbrido, que está bien experimentar, tratar y iterar y ver cuál es exactamente el modelo final que va a funcionar en términos de no solamente tus empleados, pero el negocio. Y finalmente, como ya comentamos, esta es la manera de mover al futuro y es una ventaja competitiva cuando se trata de que los empleados que están entre empresas sean felices porque ya han cambiado sus hábitos, entonces hay que adaptarse a ese cambio y que sea un punto competitivo cuando estés reclutando gente afuera para que ellos puedan venir a tu empresa y con este cambio adaptarse no solamente a ser productivo profesionalmente, pero también personalmente y con sus familias. Bueno, muchas gracias. Exactamente, Gaby. Yo creo que el reto de la compañía hoy en día es retener el talento y conseguir talento. Y para eso tiene que, todo lo que hemos hablado, hacer del mundo híbrido la mejor experiencia posible, consentir a los empleados, hacer que el engagement funcione, mantenerlo contento, estar preocupado por su bienestar. Un reto grandísimo, pero pues hay que conseguirlo porque ahí va a estar la ventaja competitiva de las compañías de poder conseguir talento y retener talento. Bueno, muchas gracias a los que pudieron asistir a este CEO Talk, a Gaby, a Roberto y a Luisa por las presentaciones. Y los invitamos el próximo jueves. Vamos a tener una charla interesante, ya algo más técnico sobre DevSecOps. De modo que en los próximos días estarán saliendo las invitaciones para el próximo jueves. De modo que tengan una feliz noche y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Que estén bien.